Buenos días chicos, el día de hoy vamos a dar un pequeño repaso acerca de un tema que ya vimos, el cual es las fuentes de la historia. A pesar de que ya lo vimos, necesito que pongan un poquito de atención porque va a haber algunas aportaciones nuevas que aunque son pequeñitas, son demasiado importantes. Vamos a adentrarnos a este repaso acerca de las fuentes de la historia, el cual creo que es muy necesario ya que en el trabajo que me hicieron acerca de este tema, siento que quedaron como muchas cosas como un poquito incomprendidas. Entonces, vamos a tratar de dar un repaso rápido, pero que sea lo suficientemente claro para que ustedes ya les quede bien argumentado este tema. Entonces, con respecto a las fuentes de la historia, recuerden que son aquellos elementos que nos ayudan a nosotros los historiadores a construir una versión del pasado. Estas fuentes tienen que ser sometidas a un análisis, a una validación y a una interpretación. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, las fuentes las tengo que verificar muy bien porque muchas veces podemos encontrar fuentes apócrifas, es decir, fuentes falsas. Entonces sí es muy importante que nosotros como historiadores como que tengamos un muy buen ojo para que podamos hacer uso y podamos analizar y validar y por ende interpretar estas fuentes. Recuerden que existen dos tipos de fuentes, las cuales son las fuentes primarias, que son todos aquellos testimonios del pasado elaborados en la época que se está estudiando. Y las fuentes secundarias, que son aquellos estudios, análisis, libros, interpretaciones que salen justamente después de estudiar una fuente primaria. Recuérdenlo bien, la fuente primaria es del momento que se está estudiando y la fuente secundaria son aquellas interpretaciones que ya se han hecho acerca de esas fuentes primarias. Entonces, espero que con esto quede un poquito más claro la diferencia entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Ahora, ¿cuál es la aportación de esta temática o en esta ocasión, en esta clase? Pues que aparte de que los historiadores utilizamos tanto fuentes primarias como fuentes secundarias para podernos acercar pues lo más posible a la verdad. Recuerden que en la historia y en las ciencias sociales no existen las verdades absolutas, pero sí existe o se trata de acercarse lo más posible a una verdad de una manera objetiva. Para poder hacerlo, nosotros hacemos uso de ciencias auxiliares. Estas ciencias auxiliares pueden ser cualquier tipo de ciencia, pueden ser desde una ciencia exacta hasta una ciencia, otra ciencia social. Sin embargo, es con respecto al tema que nosotros estemos tratando. Por ejemplo, si yo me dedicara a estudiar temáticas acerca de Mesoamérica, tendría que hacer uso de la arqueología, por ejemplo, ¿no? Porque, pues recuerden que hay muy pocas fuentes escritas, la mayoría de las fuentes escritas con respecto a la época prehispánica son de la época colonial, entonces pues ahí como que ya no son tan, digamos que es como del último periodo de Mesoamérica, ¿no? Pero si yo estoy interesada, por ejemplo, en el periodo clásico, casi no hay. Entonces, tendría que acercarme a la arqueología para ver las pirámides, para ver jeroglíficos, para ver estelas y de esa manera poder hacer una interpretación acerca de estas fuentes y de esa manera pues tratar de entregar un trabajo más veraz. Si yo, por ejemplo, me dedicara a estudiar, por ejemplo, las epidemias del cólera que existieron en la Ciudad de México por ahí de 1800, pues yo tendría que recurrir directamente a una ciencia auxiliar como la medicina, ¿no? Y de esa manera poder entregar un trabajo un poco más completo acerca de las temáticas que a mí me gustaría tratar. Ahora, en las fuentes también se van a clasificar por la manera o por el modo en el que se nos presentan. Las primeras que vamos a encontrar van a ser las fuentes escritas, que son como las más básicas, ¿no? Para nosotros como historiadores. Las fuentes escritas es todo aquello en donde se encuentra un soporte que hay un escrito. Nos referimos al papel, a un papiro, a una estela, a un libro,
a un diario, a algún documento legal y hasta de soportes informáticos, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo me pongo a pensar mucho en que muy probablemente todo esto que nosotros escribimos en Facebook, a final de cuentas es una fuente escrita, ¿no? Y que muy probablemente historiadores del futuro pues van a poder analizar debido a que son cuestiones de vida cotidiana y están inmersos justamente en toda nuestra realidad, ¿no? Entonces, todo aquel soporte que nos permita ver una fuente escrita se va a incluir en esta sección. Ahora, vamos a encontrar también fuentes no escritas, las cuales pueden ser pues cualquier utensilio de la vida cotidiana, ¿no? Desde cuestiones de utensilios de cocina, herramientas de trabajo, vestuarios, pintura, escultura, accesorios, todo aquello que no es escrito, sino que es más bien material, pues justamente se va a incluir en esta sección. Ahora, también vamos a encontrar otras, ¿no? Las cuales se van a enfocar como a otro tipo de testimonios, como el cine, que también puede ser algo que nos pueda dar una idea de cómo se vivía en la época en la que nosotros estamos estudiando, ¿no? Los videos, las grabaciones, los documentales, también esos son fuentes como bastante importantes porque lo estás viendo tal cual, ¿no? A partir de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, pues este tipo de herramientas para nosotros los historiadores son como bastante útiles. Y por último, chicos, las fuentes no hablan como por sí solas, ¿no? A esta fuente, pues tienes que agotar todo acerca de ella para que tú puedas comprender, para que te puedas dar una idea de lo que estás estudiando y después poder pues fundamentar todo aquello que estás escribiendo, ¿no? O sea, que no piensen que lo que estás escribiendo pues es obra de tu imaginación o es obra de porque así se te ocurrió, sino que las fuentes deben de ser analizadas. Por principio de cuentas, yo ya les había comentado que se debe de comprobar su veracidad, es decir, si son fuentes reales y corresponden a la temática y al momento en que nosotros estamos estudiando. Después de ello, pues las tenemos que interpretar, ¿no? Pero tenemos que interpretarla bajo lo que nosotros queremos analizar. Eh, Tenemos que ser objetivos. ¿Qué quiere decir? Que si la fuente, a pesar de que yo tenga muchos deseos de comprobar algo, si la fuente no da para eso, yo tengo que ser objetivo y tener que decir, ¿saben qué? Esta fuente me está diciendo que lo que yo creía, ¿no? No es verdad y también es válido hacer una situación así porque a final de cuentas lo que se pretende hacer pues que es como una especie de aportación. Estas fuentes se deben de analizar y posteriormente se deben de testificar, es decir, que nosotros demos veracidad acerca de en la actividad de repaso que vamos a hacer el día de hoy es justamente este esquema. Para aquellas personas que tengan impresora en casa y gusten imprimir este trabajo, los voy a subir también en un PDF. Para aquellas personas que no tengan impresora en casa, no es necesario que lo impriman, pueden hacerlo a mano. Nada más lo único que sí les pido es que respeten el esquema que se les está presentando. Por principio de cuentas nos preguntan qué es la historia, algo que yo ya les ayudé a definir. Quién estudia la historia, de igual manera ya les ayudé a definirlo y cómo se estudia. En lo que ustedes se van a enfocar va a ser justamente en esta cuestión de las fuentes históricas. Aquí nos maneja que son de dos tipos, ¿no? Lo que yo quiero que se enfoquen ustedes es justamente en fuentes primarias y fuentes secundarias y en definir esta fuente primaria es tal, la fuente secundaria es tal y que también me hagan este pequeño ejercicio que dice, un historiador investiga sobre la prehistoria. Las siguientes fuentes serían primarias o secundarias. Ustedes tienen que poner una P si es primaria o una S si es secundaria. Si ustedes encuentran alguna palabrita que no comprendan, pues hagan uso de un diccionario para que puedan poderlo realizar de la mejor manera. Acuérdense que a partir de la semana pasada ya se les está asignando calificación a cada uno de sus trabajos. Entonces,
procuren hacerlo lo mejor posible para que sus trabajos puedan obtener el puntaje más alto. Por último, chicos, no olviden subir sus trabajos en tiempo y forma. Recuerden que si tienen alguna situación, háganmelo saber antes de que pues yo asiente calificaciones. También no esperen a la última hora para entregarme todos estos trabajos. Y también recuerden que los videos se los estoy subiendo con tiempo por si hay alguna duda, pues me la puedan hacer saber y no hasta que ya sientan el tiempo encima, ¿sale? Entonces, chicos, pues muchas gracias por su atención y de todas maneras recuerden que estamos en contacto para resolver dudas si es que las hay.